como hacemos todas las semanas, yo les enseño qué es lo que estamos viendo de lo que nos tocó leer esta semana, que es obviamente la clase 27. As we do every week, I show you what we have read this week, which is class 27. Leímos Mateo 21, We read Matthew 21, Marcos 11, Mark 11, Lucas del 19 en adelante, Luke 19, verse 29 and del 29 en adelante, ajá. No sé, me tradujo en español, en inglés puso FF, pero no sé qué significará. En español, la SS significa siguientes. Yo tampoco sé qué significa. Bueno, luego Juan capítulo 12 del 1 al 19, John chapter 12, 1 through 19, Marcos 12, Mark chapter 12, Mateo 22 Matthew 22, y Lucas 20. and Luke chapter 20. Uh-huh. Y vamos a revisar la historia o los hechos de lo que leímos. And we're going to study the history of what we read. Entonces, nos quedó pendiente de la semana pasada, pero que también se mencionaba esta semana, la historia de Zaqueo. We had pending from last week, but also it touched on it this week, the story of Zacchaeus. La parábola de las 10 minas. The parable of the 10 talents, I think, right? No, creo que en inglés es mines. I think so. Bueno, no sé. Pero bueno, vamos a ver. Luego María unge a Jesús. When Mary anoints Jesus. Y luego entramos ya esta semana a la última semana, o conocida la semana de la pasión de Jesús. And then we enter into the Holy Week. Uh-huh. O la semana de la pasión, así se conoce. Or the Passion Week, as it's known. Uh-huh, uh-huh. Y vimos lo que sucede el domingo. And we see what happened on Sunday. Uh-huh. Los discípulos, Jesús manda a buscar un burrito. Jesus sends them he sends the disciples to look for a donkey. Luego él entra de manera triunfal a Jerusalén, donde la gente lo recibe y dicen Hosana, Hosana. Then he enters in a triumphal way into Jerusalem, and the people say, Hosanna, Hosanna. Y después de eso, and after that, el mismo domingo, the same Sunday, dice la palabra que él entra al templo, observa lo que está ahí y después se regresa a Betania. And then he enters the temple and sees, and then he goes to Bethany. Uh-huh. Y en Betania es donde se quedó precisamente esa semana. And that's basically where that week begins. No, donde él se quedó esa semana. Where he stayed during that week. Y pareciera que se quedó en la casa de Marta y María y Lázaro, que eran sus amigos. And it appears he stayed in the home of Martha, Mary, and Lazarus, who were his friends. Uh-huh. Luego entramos al lunes de esa semana. And then we get into Monday of that week. Y aquí el lunes en la mañana. And here on Monday in the morning, Jesús entra de nuevo a Jerusalén. Jesus enters Jerusalem again. Y maldice a la higuera. And he curses the fig tree, remember? Recuerdan que él llegó a buscar fruto de la higuera y no había nada y la maldijo. He got to the fig tree and there wasn't any fruit, and so he cursed it. Uh-huh. Luego, después de eso, Jesús entra al templo. Then he comes into the temple. Y lo purifica, así se le llama al evento, al momento ese. And then he cleanses the temple. That's the word that it uses. Básicamente lo que hizo fue que echó a todos los que estaban vendiendo y negociando en el templo. Basically, he threw out everyone who was selling and having booths there in the temple. Ajá. Y luego de eso dice la Biblia que sanó a muchos ahí. Then it says the Bible says that he healed many who were there. Y regresó a Betania de nuevo. And then he returned again to Bethany. El martes, on Tuesday, al entrar a Jerusalén, when he goes into Jerusalem, los discípulos ven que la higuera que él había maldecido se estaba seca ya. The disciples see that the fig tree that he had cursed had already withered.
Ujú. Y luego de eso, los fariseos que durante esta semana van a estar encima de Jesús todo el tiempo, And then we see that the Pharisees, who are going to be just completely on top of Jesus during this week, cuestionan su autoridad, they question his authority, le preguntan, ¿y con qué autoridad tú haces todo lo que haces? and they ask him, with what authority do you do everything that you're doing? Ujú. Y Jesús le responde. And Jesus responds to them. Después de eso, vimos la parábola de los dos hijos. Then we see the parable of the two sons. Recuerdan, el hijo que el padre le pidió que hiciera algo y el hijo dijo que no, pero después se arrepintió y fue y lo hizo. Remember the father who asked them, his sons, to do something, and the one said no, and then he changed his mind and went and did it. El otro dijo que sí, pero no lo hizo. The other one said yes, but then he never did it. Y después de eso nos presenta la parábola de los labradores malvados. And then we see the parable of the wicked vine dressers. Que la semana pasada creo que mencionamos un poquito, pero vamos a hablar un poquito de eso hoy más. We talked a little bit about that last week, but we're going to mention it a little bit more today. Y después aquel famoso pasaje que Jesús menciona del Antiguo Testamento. And then the famous passage that Jesus mentions from the Old Testament, donde él declara que él es la piedra angular. where he declares that he is the chief cornerstone. Uh-huh. Después aparece la parábola del banquete de bodas. Then the parable of the wedding banquet comes up. Creo que hablamos de eso ya, pero aparece también en el relato en la lectura de esta semana. We already mentioned this one, but it comes up again in the reading of this week. Y luego los fariseos, los diferentes grupos religiosos atacan a Jesús con preguntas. And then the Pharisees and the different religious groups, they attack Jesus with questions. Los fariseos le preguntan a Jesús sobre los impuestos. The Pharisees ask Jesus about taxes. Si es que es correcto darle los impuestos a Roma. If it's correct or not to pay taxes to Rome. Y después los saduceos. And then the Sadducees. Le preguntan a Jesús sobre la resurrección. They ask Jesus about the resurrection. Uh-huh. Y después vienen otra vez los fariseos y le preguntan sobre cuál es el mandamiento más importante. And then the Pharisees come along again and they ask which of the commandments is the most important. Ajá. Y Jesús le responde. And Jesus responds. Y luego después Jesús le hace la pregunta retórica sobre de quién es de quién es hijo el Cristo. And then Jesus asked the rhetorical question, whose son is the Christ? Uh-huh. Y luego lo último que leímos es la ofrenda de la viuda, pero eso lo vamos a hablar la próxima semana. And the last thing we read was the widow's offering, but we're going to look at that next week. Entonces, quiero que pongan atención aquí porque vean que ya en la línea del tiempo, I want you to pay attention here because now in the timeline, vean que ya entramos a la última semana por lo menos de vida, de ministerio público de Jesús. We've come into the last week of the public ministry of Jesus. Y recuerden, esto lo expliqué al principio, pero recuerden que Jesús está transicionándonos del viejo pacto al nuevo pacto. And remember, I said this at the beginning, but Jesus is transitioning us from the old covenant to the new covenant. De hecho, este estudio de la lectura del Nuevo Testamento empezó precisamente en el momento en el que Jesús fue crucificado. In fact, the new covenant started at the moment that he was crucified. No, nuestro estudio, este estudio bíblico. Our study began in the moment that he was crucified. Ajá. Y es importante que sepamos que él está a punto de transicionarnos de un viejo pacto a un nuevo pacto. And it's important for us to remember that he is in the process of transitioning us from the old covenant to the new covenant. Cuando vaya a la cruz, when he goes to the cross, vamos a ser puestos otra vez en la dirección en la que Dios había puesto a Adán y a Eva. When he goes to the cross, we're going to be in the same position again that he had put Adam and Eve. Todo está a punto de cambiar. Everything is about to change. Y estamos precisamente, es lo que vamos a leer esta semana y la próxima. And that's exactly what we're going to read this week and next. Y finalmente, para que nos ubiquemos en el mapa, todo acontece básicamente aquí entre Jerusalén y Betania. And so that we can kind of place ourselves on the map, everything kind of happens between Jerusalem and
Bethany. Ya Jesús se había salido de su ciudad Nazaret y del área del ministerio más fuerte que era Galilea. Jesus had already left his hometown of Nazareth, and where his strongest ministry was in Galilee. Y esta última semana pues la va a pasar aquí en Jerusalén y pues pareciera que en las noches va y descansa en Betania. And so he's going to spend this last week there in Jerusalem, and during the night he'll go to Bethany to sleep. Entonces vamos a ver a los principios, valores, claves y lecciones que encontramos en lo que leímos esta semana. So we're going to see some of the principles and values and lessons that we read during this last week. Ok, entonces por favor les voy a pedir que tengan su Biblia a mano. So I'll ask that you have your Bible ready. Porque vamos a estar leyendo una serie de pasajes. Because we're going to be reading a series of passages. Solamente para que podamos estar ubicados en el mismo lugar. Just so that we can place ourselves in the right place. Entonces vamos a irnos a algunas lecciones que encontramos en los capítulos de Mateo. Mateo capítulo 21. Some lessons that we read in Matthew chapter 21. Así que busque Mateo 21. So look for Matthew 21. Ok. Entonces, en Mateo 21. So in Matthew 21. Como vamos a leerlo también en Marcos y en Lucas. Just as we'll read in Mark and in Luke. Se nos cuenta la entrada triunfal de Jesús. We are told about the triumphal entry of Jesus. Pero antes de eso. But before that. Tenemos una sección pendiente que me gustaría ver mejor primero, antes de ver esta otra. We have a pending section, which I want to look at before we see this other part. Está en Juan capítulo, es el capítulo 12. Sí, capítulo 12, correcto. Sí, lo tenía bien aquí, capítulo 12. It's in John chapter 12. Entonces vamos a empezar ahí con Juan capítulo 12. ¿Qué nos había quedado pendiente de la semana pasada? Which is what we still had pending from last week. Bueno, no fue que nos quedó pendiente, lo leímos para la semana pasada, pero también leímos esta historia esta semana. It's not that it was pending, it's just that we also read it this week during our reading. Y la razón por la cual lo menciono esta semana es porque tanto en el relato de Mateo como en el de Marcos no se nos dice quién era la mujer. And the reason I'm mentioning it now is because in Matthew and in Mark, you said, it doesn't mention to us the name of the woman. Pero en Juan sí se nos dice quién es la mujer que unge a Jesús. But in John, it does say who the woman is who anoints Jesus. Y vean que dice 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolos con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. John 12. 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Entonces, obviamente, ustedes lo leyeron. Y en el relato de Mateo dice que derramó el perfume en la cabeza. So obviously in the you already read it, but in Matthew's version it says that she poured the perfume on his head. Recuerden que todas estas aparentes contradicciones, remember that all of these apparent contradictions no son en realidad contradicciones, sino son puntos de vista del autor. But they are really points of view of the author. Posiblemente el perfume se lo echó desde la cabeza hasta los pies. Possibly the perfume was poured on from his head to his toes.
Ujú. Pero el Juan le pone énfasis a la acción de María, no solamente de poner perfume en los pies, But possibly John puts more emphasis on the fact that not only did she put perfume on him, sino que además se los secó con sus cabellos. but that also she dried it with her hair. Ujú. Y pues este es un acto hermosísimo de reconocimiento hacia Jesús. This is a beautiful act of recognition towards Jesus. Para mí yo he escuchado tantas predicaciones sobre este acto, conectándolo o expresándolo o presentándolo como una expresión de adoración. I've heard many different views written about this, explaining this as an act of worship. Ujú. Y creo que de alguna manera tiene validez llamarlo adoración, And I think to a certain point, it's valid to call this worship. aunque hemos estudiado que la adoración es espiritual, es por dentro, ¿verdad? Even though we've studied that worship is spiritual, it's something inside of us. Que va más allá de los rituales. That goes way beyond rituals. Ajá. Pero aquí esta mujer no solamente reconoció a Jesús, but here Mary didn't just recognize Jesus, sino que movida por el Espíritu, but also moved by the Spirit, y movida por su corazón agradecido, moved by her grateful heart. Ella, que de acuerdo a la historia había sido liberada de demonios, who according to the story she had been free from demons. Uh-huh. Esta mujer rompe un alabastro, un frasco de un perfume carísimo. She breaks open a bottle of very expensive perfume. Uh-huh. Y se lo derrama a Jesús. And she pours it on Jesus. Y se humilla ante él. And she humbles herself before him. Y todo el acto se convierte en un ejemplo de adoración. And the whole act becomes an example of worship. No por lo que hizo exactamente, not because of what she did exactly, sino por lo que representa ese acto de ella. But because of what this act represents. Un acto de reconocimiento. An act of recognition. Y aquí viene un elemento importante, un acto costoso, le costó mucho. And here comes the important part. This was a costly act. It cost her a lot. Este frasco, algunos piensan que podía representar más de un año de un salario, de lo que una persona podría ganar en un año. Ese era el costo del vaso, del alabastro, del perfume. That perfume, what they calculate is that it would have cost a year's salary. Uh-huh. Y se lo derrama a Jesús. And she pours it out on Jesus. Y por supuesto, Judas. And then of course Judas. Dice que, hace la pregunta, ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. And he says, why wasn't this perfume sold? It could have done a lot of. Let me find the verse. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. Uh-huh. Y quiero nada más decir algo, señores. Vean. And I just want to say something here, guys. Algo que se ha vuelto común en nuestra generación. Something that has become common in our generation. Ustedes me han escuchado hablar de esto muchas veces. You've heard me say this many times. Con respecto a los abusos en los que caen muchos líderes religiosos. With regard to the abuse that many religious leaders fall into. Que manipulan a la gente. Who manipulate the people. Para que ellos den todo su dinero. So that they give them all of their money. Y eso está mal. And that's bad. Pero aquí tenemos que nosotros aprender una lección. But here we have to learn a lesson. Y es que nosotros no podemos adorar a Dios. And that is that we cannot worship God. No podemos ser adoradores. We can't be worshipers. Y ser tacaños. And be selfish. No, tacaños. Stingy. Stingy. Uh-huh.
No podemos ser adoradores y ser tacaños, no se puede. We can't be worshipers and be stingy. We can't. No, recuerden, no estoy diciendo que el que entrega toda la plata ese está adorando a Dios, no necesariamente. Now, I'm not saying that, oh, he who gives all his money, he's the one who's worshiping God. I'm not saying that necessarily. Pero creo que ahora la iglesia, mucha gente se ha ido al otro extremo. But I think now the church, a lot of people have gone to the other extreme. Dicen, yo le entrego a Dios lo mejor de mí, mi vida, mi tiempo, mis alabanzas. And they say, oh, I give to the Lord the best of me, my time, my worship. Pero nunca sus recursos, nunca. But never their resources. Eso Never. nadie los con costos ofrendan, con costo. They barely give offerings, and it's very difficult. Menos diezmar, menos sembrar, menos ser ridículamente generoso. And even less actually tithing or giving off or sowing into something. Uh-huh. And much less with ridiculous generosity. Uh-huh. Vean que esta mujer no solamente expresó en palabras, en servicio, sino en recursos. But you can see that this woman, she not only served and with actions, but also with resources. Uh-huh. Para algo que ante los ojos de un Judas era un desperdicio. For someone that for something that for example, in Judas' eyes, was a complete waste. Ajá. Y él dice, esto se pudo haber usado para los pobres. Tenía razón. And he said, this could have been used for poor people. And that's true. Pero como lo dice la misma palabra, but as the same passage says, dice, dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. It says he did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief, a keeper of the money bag. He used to help him. He used to help himself to what was put in it. Uh-huh. Les voy a decir algo, pero me prometen que no les dicen a nadie. I'm going to tell you something, but promise me you won't say it to anybody. Por favor, no le digan a nadie que yo lo dije, por favor, ¿ok? Please don't tell anyone that I told you. Solo se los voy a compartir a ustedes. I'm just going to tell you. Pero normalmente, but normally, las personas que viven criticando, the people who live criticizing, la generosidad de otros, the generosity of other people, hacia el Señor, towards the Lord, hacia su obra, towards his work, hacia los obreros del Señor, towards the workers of the Lord. Uh-huh. Normalmente es gente ladrona. Normally they are thieves. En el sentido de que no hay forma de que ellos expresen generosidad. In the sense that there's no way that they can express generosity. No perciben el elemento espiritual de la ofrenda. They don't perceive the spiritual element of an offering. Y vea lo que le dice Jesús, versículo 7. Déjala en paz, respondió Jesús. Oiga, ¿cómo reprende a Judas? Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. See how Jesus rebukes her. Leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should have this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Uh-huh. ¿Qué dice Jesús? What is Jesus saying? Hay un tiempo y un recurso para la actividad social. There's a time and there's resources for social activities, for social help. Pero también hay un momento y un recurso para honrar a Dios. But there's also a moment and resources to honor God. Y la gran virtud de María, and the great virtue that Maria had, uh-huh, fue el hecho de que ella, sin darse cuenta, was the fact that without even realizing it, preparó el cuerpo de Jesús. She prepared the Ahora, body. Esto que les voy a decir no es mío, lo escuché de una persona una vez. This what I'm going to say is not mine. It's something I heard from somebody else. Pero sometime. siempre ha estado en mi mente, siempre.
But it's always been in my mind, always. Y es que, ve lo que dice, ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. It says that she was saving this perfume for the day of my burial. Entonces, recuerdan que cuando Jesús muere, So remember that when Jesus died, a él no pudieron preparar el cuerpo de la manera normal como se preparan los cuerpos para enterrarlos. they were not able to prepare his body in the normal way that they normally prepared a body for burial. Sino que lo tuvieron que bajar de la cruz rapidísimo y en menos de 3 horas enterrarlo. But they had to lower him from the cross quickly and in less than 3 hours bury him. Recuerden que las mujeres, Remember that the women, María Magdalena, esta María y otras, ¿verdad? Otras mujeres llegaron el domingo a la tumba de Jesús y llevaban perfumes y especias. remember that Mary Magdalene and the other women got to the tomb on Sunday and they brought ointments and Perfume. perfumes. Ajá. ¿Por qué? Porque ellas sabían que el cuerpo no lo habían preparado bien. Because they knew that the body had not been prepared well. Y Jesús aquí está diciendo que María, al llenar todo su cuerpo de perfume, le preparó el cuerpo para su tumba. What Jesus said here was that by her putting perfume over his entire body, she prepared his body. Pero la persona que hizo el comentario decía, este tipo de perfumes son aceites, no son como los perfumes esos baratos que venden, ¿verdad? Son aceites, tienen su base de aceite. So the person who made this comment, he says that these kind of perfumes that are very expensive are based, they have their base with oil. Y penetraban la piel y se creía que un poquito de ese perfume duraba días. And the oil would seep into the skin, and it was believed that aroma would stay with the person for days. Y así los hacían en una sociedad donde el baño no era de todos los días. La gente no se bañaba todos los días. And that's what they would use in a society where they wouldn't bathe themselves every single day. Solo se lavaban los pies. They would just wash their feet. Entonces, se cree que ese olor del perfume de nardo puro. So it's believed that the aroma of the pure nard, porque era nardo puro, concentrado. because it was pure concentrated nard, posiblemente todavía se podía oler cuando Jesús iba caminando hacia la cruz. You could possibly still smell it when Jesus was walking towards the cross. Y aquí viene algo maravilloso. And here comes something amazing. ¿Se pueden imaginar a Jesús Can you imagine Jesus solo en aquella noche cuando lo toman preso? Alone on that night where they take him as prisoner? Después de haber estado en Getsemaní. After having been at Gethsemane. Y pasar una noche donde lo golpearon, lo abofetearon. And having gone through the night where they beat him and they whipped him. Y después enfrentar la flagelación romana. And then going before the Romans to be flogged. Y durante todo ese proceso. And during that entire process. En momentos. During moments. Lo que venía a su nariz era el olor del amor. What came to his nostrils was the aroma of love. El olor de un acto de adoración. The aroma of an act of worship. El olor de el cariño de un ser humano. The aroma of an act of a caring act of a human. Imagine, yo creo que Jesús es el único crucificado en la historia. I think that Jesus is the only one crucified in history. Que mientras cargaba la cruz. That while he carried the cross. Iba virtiendo su sangre. And while his blood was being shed. También iba dejando un olor. He also was leaving an aroma. De nardo puro. Of pure nard. Y ahí en la cruz.
And there on the cross, en su momento de mayor soledad como humano, in his greatest moment of loneliness as a human, posiblemente en medio del olor a sudor, en medio del olor a sangre, en medio del olor a tierra, possibly in the middle of the smell of sweat, of blood, of all of that, de vez en cuando se activaba el olor de nardo. Possibly at some moments, the smell of nard was activated. Posiblemente y que le recordaba el amor maravilloso de una de sus amigas. And he possibly remembered that sacrificial love of one of his friends. Esa es la generosidad. That's generosity. Es el corazón de la generosidad. That is a generous heart. Algo que se ha ido perdiendo ahora, mucho. Something that has been lost a lot now. Porque cada vez tenemos una sociedad más centrada en sí mismo. Because more and more our society becomes more and more self-centered. Así que ahí les dejo esa historia hermosísima. So I just want to leave you with that beautiful story. Que Jesús posiblemente a punto de morir volvió a sentir ese aroma porque él dijo, esta mujer me preparó para mi sepultura. Por lo tanto, el aroma y el aceite todavía estaba en su cuerpo cuando fue sepultado. That possibly when Jesus was dying, he still had that aroma of the perfume, and it made him remember the sacrificial love of a human. Yes. Ok, bien. Vamos a Mateo capítulo 21, ahora sí. So let's go to Matthew chapter 21. En realidad no hay muchísimas cosas en las cuales debamos profundizar esta semana. There aren't too many things to go deeper on this week. Porque los relatos que leímos son similares. Because the stories that we read were similar. Después de esto. After this. Bueno, perdón. Otra cosa que no mencioné. Another thing that I didn't mention. Que sucede antes del domingo. That happens before Sunday. Y es el encuentro de Jesús con Zaqueo. Eso se da antes del domingo. It's the encounter that Jesus has with Zacchaeus. That happens before Sunday. ¿Verdad? Que en realidad no tiene nada como espiritual en el sentido de que el pobrecito era nanito y se subió a un árbol para ver a Jesús. It doesn't have anything really spiritual, just the poor little short man had to climb a tree to see Jesus. Pero lo que es importante es lo que Jesús dice cuando de hecho va a la casa. But the important thing is what Jesus says when in fact he goes to his house. Y cuando Jesús entra a la casa y está ahí con todos los amigos de Zaqueo, imagínense qué tipo de fiesta era esa. And whenever Jesus goes into Zacchaeus' house with all of his friends, and imagine the type of friends that he had. No era puros religiosos, era pura chusma ahí. They weren't religious, they were pura gente de la calle, pura gente pecadores, eran pecadores y los fariseos empiezan a decir qué barbaridad este hombre, cómo se sienta con los pecadores. The Pharisees were like, man, this guy, he just sits with sinners. Y Jesús está en su ambiente. And Jesus is in his element. Lo que me hace preguntar es, ¿dónde se sentirá Jesús más cómodo? My question is, where would Jesus be more comfortable? En nuestras reuniones de santos, entre comillas, santos los domingos. In our holy meetings of Sundays? O cuando uno de sus hijos está en un ambiente de trabajo, de estudio o familiar con pura gente que está perdida. Or when some of your children are in their studies or at work where there's just worldly people. Me pregunto, ¿dónde se sentirá más emocionado Jesús de hacer algo? I wonder where Jesus would be excited to do something. Pues Zaqueo, y esto es lo que quiero destacar de esa historia. Zaqueo en media fiesta dice, Señor. And this is what I want to pull out of the story. In the middle of the party, Zacchaeus dice, Señor, yo estoy contento porque tú estés en mi casa.
I'm happy that you're in my home. Ujú. Eso está en el capítulo 19 de Lucas. Ujú, This is in 19 of Luke. ujú. Dice que Zaqueo se puso de pie y dijo, Señor, he aquí la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Zacchaeus, he stood to his feet and said, from here on out, I give, he says, here and now I give half of my possessions to the poor. Ujú. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay it back 4 times the amount. Ujú. Recuerden que Zaqueo era un publicano. Remember that Zacchaeus was a tax collector. Ajá. Un recaudador de impuestos. Mm-hmm. Ya sea era un judío que se dedicaba a servirle al imperio romano, Either he was a Jew who dedicated himself to serve the Roman Empire, o era un gentil que se dedicaba a eso. or he was a Gentile who dedicated himself to that. Ujú. Y este hombre era riquísimo. And this man was very, very rich. Y dice, Señor, la mitad se lo voy a dar a los pobres. And he says, Lord, I'll give half to the poor. Y si en algo ha defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. And if I've cheated anyone, I'll give it back 4 times. Y entonces lo que quiero que le pongan atención, señores, es a lo que dice Jesús. And I want you to pay attention here to what Jesus says. Dice en el 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. He says, today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Y entonces las palabras de Jesús son lapidarias. O sea, las palabras de Jesús eran profundas. His words were very, very deep. Uh-huh. ¿Por qué? Porque este posible judío, Zaqueo, because this possible Jew, Zacchaeus, uh-huh, que ya no era reconocido como judío por ser traidor, who was now not recognized as a Jew because he was a traitor, por ser publicano, for being a tax collector, y además ser pecador, and for being a sinner, experimenta la salvación. He experiences salvation. Y Jesús dice, hoy llegó la salvación a esta casa. And Jesus says, today salvation has come to your house. Y digo que es lapidaria esta expresión de Jesús. And I say that it's powerful, this expression of Jesus. Porque no fue que el hombre se tiró al piso a llorar. Because it's not that Zacchaeus got on the ground to cry. A pedir salvación. And asked for salvation. No levantó las manos y se tiró al piso y cantó una canción. He didn't fall to the ground lifting his hands up and singing a song. Cosas que hemos promovido como señales de que alguien se salvó. Things that we've promoted as signs that someone has been saved. Entre comillas. Quote. Y después esa gente, después de que lloró y se tiró al piso y pidió perdón en la iglesia, siguen su vida como si nada. And these same people, after having thrown themselves to the ground and asked for forgiveness, they continue being the same people. Entonces, ya que estamos aquí en esta reunión en secreto, que ustedes no le van a decir a nadie lo que yo les he dicho hoy. And now that we're in the secret meeting and you're not going to tell anyone what I've told you today. Les voy a contar algo, pero no le digan a nadie. I'm going to tell you something, but don't tell anyone. Vea, una persona a person no es realmente salva, isn't really saved, no ha experimentado salvación, has not experienced salvation, hasta cuando eso tiene un impacto en su conducta y en lo que esa persona tiene, en sus recursos. Until it has an impact in who the person is, in their conduct, and in their resources. Vean que este hombre, see that this man, cuando interactuó con Jesús, dice, yo no puedo seguir viviendo igual. When he interacts with Jesus, he says, I can't continue living the same way. El centro de mi vida ha sido mamón, ha sido la riqueza.
The center of my life has been mammon. It's been riches. Y yo no me voy a someter a ese Dios más, me voy a someter a Cristo. And I'm not going to submit to that God anymore. I'm going to submit to Christ. E inmediatamente aparece un fruto de arrepentimiento. And then immediately there appears a fruit of repentance. Un fruto que no es aparentemente espiritual, A fruit that is not, it doesn't appear to be spiritual, que aparentemente no es religioso, that it doesn't appear to be religious, pero mis amados hermanos, es real. but my beloved, it is real. El hombre ese día se deshace de más de la mitad de su riqueza. The man that day got rid of half of his riches. Ujú. Y para un hombre que ha tenido su corazón en la riqueza, And for somebody, and for a man who's had his heart in riches, esto sería imposible si realmente no hubiera experimentado una conversión en su corazón. that would have been impossible if he had not really encountered had a conversion in his heart. Entonces, ¿qué dice Jesús? So what does Jesus say? Jesús dice, hoy llegó la salvación a este lugar. Jesus says, today salvation has come to this house. Entonces, hermanos, por favor, evaluemos. So let's evaluate. Cuando la gente levanta las manos y recibe a Cristo, When the people lift up their hands and they receive Christ, entre comillas, recibe a Cristo, in quotes, receiving Christ, se convierten. they convert. Debemos poner atención si hay frutos de arrepentimiento We should pay attention to whether or not there's fruit of repentance para certificar esa salvación. to certify that salvation. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Is that making sense? No, ay, levantó la mano y lloró y ya se entregó a Cristo. Y los frutos de arrepentimiento, ¿dónde están? Oh, they raised their hand and they prayed and they accept Christ. Oh, and the fruit of repentance? Ujú. Y Jesús dice, hoy llegó la salvación a esta casa. Está clarísimo que este hombre se convirtió. And then Jesus says, today salvation has come to this house. It was clear that he had accepted Christ. El despojo de sus recursos materiales The unentanglement of his material wealth. Ujú. O dispossession sería, tal vez, ¿no? No. No, bueno. In the act of getting Sí. rid of his, Ajá, correcto. Sí, Right. en ese acto de despojarse es una expresión de algo interno. that's an expression of something internal. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? So what is Jesus saying? La salvación de una persona se nota en sus actos, That the salvation of a person is noticed in their actions, en sus acciones contrarias a un estilo de vida. in their actions that are contrary to a lifestyle. Entonces, hermanos, por favor, dejemos de engañarnos. So let's stop fooling ourselves. No todo el que levanta la mano y se echa una lloradita en la iglesia y dice, sí, ya yo creo en Cristo, en realidad está experimentando la salvación. No es cierto. Not everyone who raises their hands and cries and says, "Oh, I accept Christ," they're not necessarily all having an encounter with Christ Ujú. O están experimentando la salvación. or experimenting salvation. Porque la salvación implica el arrepentimiento Because salvation implies repentance y el empezar a caminar en una dirección diferente en la vida. and to start walking in a different direction in life. Ujú. Entonces ahí se los dejo, pero nada más aquí entre nosotros hoy. But I want to leave that with you, but just between you and me. Bien, ahora sí, lo que tenemos que revisar. La entrada triunfal de Jesús después de esto. Ujú, So let's look at the triumphal entry right after that. ujú. Jesús entra a Jerusalén. Jesus comes into Jerusalem. Hay una situación interesante con el burrito ese. Ujú. There's an interesting situation with the donkey. ¿Verdad? Porque el Señor les dice a sus discípulos, vayan, búsquelo, y hay un burrito así asá, que nadie se ha montado nunca en él, y si los dueños preguntan, dígale, el maestro lo necesita. And he instructs his disciples, go and look for a donkey, and there's one there that no one has ever gotten on. And if anybody asks you, just tell them that Jesus needs it. Y sucede así, de una manera maravillosa. And that happens exactly in an amazing way. Quiere decir que los dueños de ese burrito
eran sensibles al Espíritu. That means that the owners of that donkey were sensitive to the Spirit. Yo estoy orando para que un dueño de un lote sea sensible al Espíritu Santo y nos lo regale a City Español para construir un templo ahí. I'm praying so that the owner of a property would be sensitive to the Spirit and just give it to Sitio Español right now. Ajá, y podamos construir un templo ahí, decirle, el Señor lo necesita, vamos. And we could just build our own temple right there. We need it. Tal vez. Maybe. Y Jesús entra a Jerusalén And Jesus comes to Jerusalem. y no porque él está tratando de aparentar algo, And not because he's trying to appear as something, sino porque él sabe que él tiene que manifestar lo que él es. but because he knows that he needs to manifest what he is. Entra a Jerusalén montado en un burrito. He enters Jerusalem mounted on a donkey. Uh-huh. Y eso era una forma en la que los reyes entraban a las ciudades. And that was the way that the kings would enter a city. Me imagino que eso le paró el pelo a los fariseos y a los religiosos. That freaked the Pharisees and the Sadducees out. ¿Cómo este hombre viene aquí pretendiendo ser como un rey? How is it that this man comes here pretending to be a king? Uh-huh. Y lo más interesante fue la reacción de la gente. The most interesting thing is the reaction of the people. Porque la gente decía, Hosana, Hosana. Because the people said, Hosanna, Hosanna. La expresión Hosana significa salva ya. The phrase Hosanna means save us now. O sálvanos ahora. Save us now. Uh-huh. Y la gente de manera natural, sin darse cuenta, estaban profetizando. The people in a natural way, without even realizing it, they were prophesying. Era como si el Espíritu de Dios hubiera movido el corazón de la gente para reconocer a Jesús como el Mesías. It was like the Spirit had moved on their hearts to recognize Jesus as the Messiah. Aunque como lo leímos, lo que decían era, ahí viene este gran profeta Jesús. Even though what they were saying was that here comes the great prophet Jesus. Incluso los niños, dice la Biblia que los niños lo reconocían y le gritaban, Hosana, bendito el Hijo de David. And even the kids recognized him. They would shout, Hosanna, bendito el Hijo de David. Blessed Son of David. Uh-huh. Lo cual es muy interesante porque los judíos sabían que el Mesías era descendiente de David. It's very interesting because the people knew that the Messiah would be a descendant of David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Blessed be the one who comes in the name of the Lord. Estaban profetizando. They were prophesying. Y los fariseos dijeron, haz que los niños se callen. And the people said, make them be quiet. Ajá. Y Jesús dijo, si estos se callan, las piedras van a gritar. And Jesus replied, if they are quiet, the rocks will cry out. Claro, de ahí ya sacamos una frase religiosa de que por eso cantamos nosotros, para que las piedras no canten. Then we take from that a religious phrase, and then we sing, so that the rocks don't sing. Ajá. Yo creo que es más profundo que eso. I think it's a lot deeper than that. Uh-huh. Tiene que ver con el reconocimiento de él. It has to do with the recognition of him. Es muy interesante porque en Jerusalén se calculaba que habían unas 280,000 personas vivían ahí. It's calculated that in Jerusalem there was 2.8 million. 280,000 people. 280,000 people. Pero para la celebración de la Pascua, but for the celebration of the Passover, se creía que llegaban a Jerusalén casi 3 millones de personas. More than 3 million people would get to Jerusalem. Uh-huh. Y entonces todos estaban ahí y multitudes, posiblemente que habían interactuado con Jesús en otros lugares. And there were multitudes, possibly of people who had interacted with Jesus in other cities. Lo reconocen. They recognize him. Y lo alaban. And they praise him. Sin embargo, en esa misma situación, however, in that same situation, Jesús llora. Jesus cries. Y se lamenta por Jerusalén. And he mourns and he weeps for Jerusalem. Y dice, ay, Jerusalén.
And he says, woe to you, Jerusalem. Siempre has tenido alabanzas en tus labios. You have always, I'm looking for the, No, lo estoy inventando aquí. Estoy parafraseando. okay, just paraphrasing. Ajá. You've always had No estoy inventando, estoy parafraseando. No estoy inventando. You're paraphrasing. Ajá. Siempre has tenido alabanzas en tu boca, You've always had worship in your mouth, pero has estado lejos de Dios. but you've been far from God. Y ahora yo vengo And now I come, y no me vas a reconocer. and you're not going to recognize Y me. así como lo hiciste con los profetas, And just as you've done with the prophets, a mí también me vas a matar. you're also going to kill me. ¿Por qué? Porque todos sabemos Why? Because we all know que 5 días después, that 5 days later, no, perdón, 4 días después, no, actually 4 days later, nadie gritaba, liberen a Jesús. No, las multitudes gritaban, liberen a Barrabás. nobody, the multitudes didn't shout, set Jesus free. No, they said, set Barabbas free. Ese día Jesús entra al templo, es domingo. That day, Sunday, Jesus comes into the temple. Observa todo y se va para Betania. He observes everything and then he goes off to Bethany. A la mañana siguiente, él hace un acto que para mí es un acto más profético que circunstancial. The next day, he does something that's for me more prophetic than circumstantial. Porque dice que cuando él venía de regreso a Jerusalén muy temprano en la mañana, It says that when he was coming from Bethany really early in the morning. Dice que se acercó a un árbol de higueras esperando encontrar fruto para comer. He came close to a fig tree and he was expecting to find fruit. Y dice que no encontró nada. And it says that he didn't find anything. Y aunque los científicos están de acuerdo en que todavía no era época para los frutos, And the scientists are in agreement that it wasn't even the season for figs. en la zona era común que algunos de estos árboles produjeran frutos antes de la cosecha. It was common in that region for some trees to produce fruit before the harvest. Pero más que eso, la higuera representa a Israel. But more than that, the fig tree represents Israel. Recuerden que Jesús ha utilizado esa imagen de la higuera en varias ocasiones. Remember that Jesus used the figure of the fig tree in many occasions. Hablamos de eso la semana pasada. We talked about that last week. Y llegó y no encontró fruto. And he got there and he didn't find fruit. Entonces, ¿qué dijo? And so what did he say? Nunca más nadie coma de ti. No one will ever eat from you again. Y bueno, no pasó nada en el momento. And nothing happened in that moment. Pero al día siguiente, cuando los discípulos llegaron, estaba seco el árbol. But the next day when the disciples got there, it was completely dry and dead. Ahora, en ese mismo domingo, Now, perdón, el lunes, en ese mismo lunes, in that same Monday, se cuestiona la autoridad de Jesús. Jesus' authority is questioned. Porque los líderes mientras Jesús entra al templo otra vez, Because while Jesus enters the temple again, que recuerden, cuando entró, hizo una limpieza por segunda vez. because when he entered, remember, he cleansed it all over again. Recuerden que cuando Jesús empieza su ministerio, casi 3 años antes, lo hace. Remember that when Jesus began his ministry 3 years before that, that's what he did. Y lo vuelve a hacer justo al final de su ministerio público. And he does it again right before the end of his ministry. ¿Qué hace Jesús? What does Jesus do? ¿Qué hace? Enfrenta a todos los vendedores y mercaderes que estaban en el templo. He confronts the vendors and the markets that are in the temple. No había nada malo, ya lo había explicado, no había nada malo con eso. I've already explained it. There's nothing wrong with that. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba a esas personas. Why? Because the people needed those people para 2 cosas. for 2 things. Cambiar las monedas To change money de otras regiones from other regions a las monedas que se usaban en el templo para los sacrificios. to the currency that they used in the temple Entonces, for the offerings. Entonces había cambistas. So there were money changers. Y también se vendían ahí los animales que se utilizaban para las ofrendas. And they also sold animals there that were used for offerings. Entonces no era malo que estuvieran esos vendedores y cambistas ahí.
So it wasn't bad for them to be there, the money changers and the market El, and the sellers. el problema era que eran corruptos. The problem was that they were corrupt. Entonces abusaban de la gente. So they abused the people. Les vendían lo que no era. They would sell them things that O weren't les, real, o les vendían más caro. or they would sell them more Y expensive. todo eso a la vista y paciencia de los líderes religiosos. And all of that right in front of the religious leaders. Además, aquello era un desastre, And then it was also a disaster. un escándalo. Just a loud mess. Y entonces, ¿Jesús qué hace? So what does Jesus do? Le recuerda que aquel lugar He reminds them that that place había sido construido para ser una casa de oración para todos los pueblos. it was meant to be a house of prayer for all people. Ujú. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿por qué Jesús hace esto? So then some people might ask, well, then why did Jesus do this? Si él va a ir a la cruz y ya después ya no va a volver a haber templo, ahora nosotros somos el templo. If he's about to go to the cross and then after that, there's not going to be a temple because we are the temple. Bueno, creo yo que para dejarnos un recordatorio I think it was to leave us with a reminder de que en este corazón that in this heart, no debiera haber corrupción, there shouldn't be corruption ujú, ni ruido, or noise, sino que esta vida nuestra, but that our life, que es el templo del Señor ahora, which is the temple now of the Lord, debe ser un lugar de oración, it should be a place of prayer. Y debiéramos de sacar cualquier corrupción de nuestras vidas. And we should be able to take out any corruption in our life. Y seamos honestos. And let's be honest. Cuántas cosas en nuestro corazón que sabemos que no están bien, las toleramos y las toleramos. How many things in our heart that we know are not good do we just tolerate and tolerate? Hasta que de vez en cuando viene el Señor con su espíritu y nos pega una chilillada, una garroteada, no sé, como le digan ustedes en su país. Until every now and then when the Holy Spirit comes along and just slaps us around, or however you say it in your country. Viene y empieza a volcarnos toda esa corrupción y ese ruido para que nos callemos y hagamos de nuestra vida una casa de oración. He takes out all of the corruption and the noise so that in our lives will be a place of worship. Prayer. Prayer. Ahora, después de eso, obviamente los judíos le dicen a las autoridades del templo, le dicen, ¿usted con qué autoridad hace todo eso que usted hace? And then, of course, the leaders in the temple, they say, well, with what authority are you doing this? Y Jesús dice, bueno, yo les voy a decir con qué autoridad yo hago todo esto si ustedes me dicen si Juan el Bautista era de Dios o no. And Jesus says, well, I'll tell you by what authority I do these things. If you tell me if John the Baptist was ¿Sí? ¿Era de Dios o no? If he was from heaven or from men. Ajá. Y entonces ellos dijeron, uy, si decimos que es de la tierra, la gente va a estar en contra de nosotros, pero si decimos que es del cielo, vamos a estar aprobando. No sabemos, dicen. And so then they discussed it and they said, well, if we say from heaven, and he'll ask, why didn't you believe him? But if we say for men, we're afraid of the people because we all told him that John was a prophet. So then they told Jesus, we don't know. Y Jesús les dice, pues yo tampoco les digo entonces con qué autoridad yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. So then Jesus said, well, then I won't tell you either by what authority I'm doing these things. Sin embargo, es importante que pongamos atención que Jesús, pudiendo usar cualquier cosa, usó a Juan el Bautista. But it's important for us to realize that even though Jesus could have used anything he wanted, he used the example of John the Baptist. Que fue precisamente a la autoridad humana a la que él reconoció y se sometió cuando empezó su ministerio. Was the authority that he recognized, the human authority that he recognized when he began his ministry. Y se sometió a él. And he submitted to him. Recuerda, le dijo, Juan, bautízame. No, yo no te voy a bautizar. Sí, Juan, bautízame. Yo tengo que someterme a ti. Remember, he said, John, baptize me. And John's like, no, I can't. And he's like, no, I need to submit to you. E inmediatamente cuenta Jesús las dos parábolas esas.
And then Jesus tells those two parables. que básicamente son las parábolas para confrontar esa vida corrupta y religiosa de los fariseos. And it's the two parables that confront the corruption of the Pharisees. La de los dos hijos, The one of the parable of the two sons. el que dice, sí, claro, yo lo voy a hacer, The one that says, yeah, of course I'll do it. y no hace nada. And he doesn't do anything. O el del que rechazó primero, dijo, yo no lo hago, Or the one who rejected at first and said, no, I'm not going to do it. pero después lo hizo. But later actually went and did it. ¿Cuál es la lección? What's the lesson? Jesús mismo lo dice. Jesus himself says Dice en it. el versículo 31, Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. It says in verse 31, I tell you the truth, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. O sea, lo que les está diciendo Jesús So what he's telling them is this. Con el ejemplo esta gente quizás han rechazado a Dios toda su vida. He's saying possibly these people have rejected God their whole life. Los cobradores de impuestos, las prostitutas. The tax collectors and the prostitutes. Pero una vez que interactúan conmigo, se arrepienten y se convierten y se entregan. But as soon as they interact with me, they repent and they give themselves to God. En cambio, ustedes que siempre le han dicho que sí a Dios y lo alaban y lo adoran supuestamente. But you who serve God and you worship him supposedly, y lo conocen, and you know him, no hacen lo que él les dice. You don't do what he says. No hacen lo que las escrituras dicen. You don't do what the scripture says. Por eso yo creo que nuestro futuro como congregación. That's why I believe that our future as a congregation. Otro secreto, por favor, no digan esto. No. Another secret. Let's not share this. Nuestro futuro como congregación tiene más oportunidades en la gente que está perdida que en la gente que tiene años de estar en la iglesia. Our future congregation has more hope in the people who are lost than in the ones who have been saved their whole lives. Qué feo, ¿verdad? That's horrible, right? ¿Por qué? Porque el que ya es religioso, ya yo sé, ya Dios me ama, ya yo sé cómo es el asunto y ya. Y se cierra sus oídos al Espíritu y no entiende lo que el Espíritu le pide que haga de manera práctica. Why? Because the person who's religious, they close their ears and they don't listen to what the Holy Spirit wants to do with them practically. Después, no solamente eso, sino que les da una cachetada todavía más fuerte con la parábola de los labradores malvados. And then Jesus gives them an even bigger slap with the parable of the tenants. Esto está pasando el martes ya. Esto es martes. This is happening all on Tuesday. Cuando Jesús ve la higuera seca. When Jesus sees the fig tree that has withered. Cuando confronta a los fariseos. When he confronts the Pharisees. Se le conoce como el martes de las enseñanzas. It's known as the Tuesday of teaching. Y les da esta parábola de los labradores malos y ellos son, o sea, no había forma de que ellos no se dieran cuenta que estaba hablando de ellos. And there was no way that they wouldn't realize that he was talking to them. Porque les dice, había un hombre que tenía un terreno. Because he says there was a man who had land. Y se lo entregó a unos labradores. And he gave it to some workers. O sea, Dios le entregó esta tierra al ser humano. So God gave this land to humans. Pero más aún, Dios le entregó la salvación a ustedes judíos. But God gave specifically salvation to the Jews. Y después mandó a su hijo para ver cómo estaba la administración de la propiedad. And then he sent his son to see how they were doing with the administration. Después de haber mandado a representantes y la gente los había matado. After having sent representatives and the people killed them. Y dice, si mando a mi hijo lo van a respetar. And he says, if I send my son, then they'll respect him. Y dice que cuando llegó el hijo lo agarraron y lo mataron peor. And it says that when the son came, they grabbed him and they killed him even worse. Versículo 40. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con estos labradores?
Habrá que esos malvados tengan un fin miserable, respondiendo, y arrendará el viñedo a otros labradores que le darán lo que corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to these tenants? He will bring those wretches to a wretched end, they replied, and he will rent the vineyard to other tenants who will give him his share of the crop at harvest time. Por favor, pongan atención a todos los discursos que va a dar Jesús esta semana. Please pay attention to all of the speeches that Jesus gives during this week. Porque en todos él está profetizando. Because in all of them, he is Y más que profetizar, anunciar. And more than prophesying, he is announcing. Que los judíos, por haberlo rechazado, that the Jews, for having rejected him, le están abriendo la puerta a los gentiles. Are opening the door for the Gentiles. Ese es el lenguaje que Jesús está diciendo. That's the language that Dice, Jesus is using. A estos a quienes se les había entregado la propiedad, to those that he had given the property to, a estos que son los que tenían el derecho por ser judíos, those that had the right because of being a Jew, a estos a quienes yo les vine a predicar, the ones that I came to preach to, a quienes vino la salvación, to the ones that salvation came, quienes recibieron la ley, the ones who received the law, son los que matan y rechazan al Mesías. They're the ones who reject and kill the Messiah. Por lo tanto, ahora Dios le va a entregar esta tierra a otros que no son judíos. So now God is going to give this land to those who are not Jews. Y por eso fue que cuando leímos Romanos, and that's why when we read Romans, que ahora nosotros los gentiles, that now we as Gentiles fuimos injertados en el olivo, fuimos injertados en esa planta que le pertenece a Dios. We were engrafted into the plant that is Jesus. Y ahora nosotros fuimos hechos parte de la familia de Dios. And now we're made part of the family of Ahora, God. aquí es donde Jesús utiliza una expresión maravillosa. And here's where Jesus uses an expression that's beautiful. Dice en el 42, no han leído nunca las escrituras. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido la obra del Señor y nos deja maravillados. 42, have you never read the script? In the scriptures, the stone the builders rejected has become the capstone. The Lord has done this and it is marvelous in our eyes. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Therefore, I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. He who falls on this stone will be broken to pieces, but he on whom it falls will be crushed. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la piedra angular. What is Jesus saying? I am the cornerstone. Un día expliqué esto en ADN, pero la piedra angular, hay dos piedras angulares. One day I explained this in DNA, but there's two cornerstones. Es una piedra que está en el muro, en la parte de abajo, que es una piedra así. There's one that's in the bottom and it's a part like that. Que es la piedra de donde se empieza la construcción. And it's the part from which the construction begins. O también una piedra llamada como piedra angular que está en el medio de los arcos. But then there's also the chief cornerstone that is in the middle of the arch. Es una piedra que sostiene el arco de piedra. It's what sustains the arch made of rock. Y cualquiera que sea lo que Jesús está diciendo, yo soy el fundamento. Whichever one that Jesus is referring to, he's saying, I'm the foundation. Y ustedes, los judíos, rechazaron el fundamento. And you, the Jews, rejected the foundation. Pero bendito sea Dios que nosotros lo comprendimos. But thanks be to God that we understood it. Y aquí inmediatamente cuenta la parábola del banquete de bodas. And then he tells the parable of the wedding banquet. Vean que todo es su mismo tema.
See that all of this is the same topic. No, Jesús está, pero como nada, está con su ametralladora escritural, acribillando a los fariseos y a los doctores de la ley y a los líderes religiosos. He is just coming down very hard on the Pharisees and the Sadducees. Ajá, porque dice, el 22, Mateo 22, dice, Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les dijo, digan a los invitados que ya ha preparado la comida, etcétera. Lo leímos la semana pasada y lo expliqué. We read this last week, but it says the kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Y recuerdan toda la explicación. And you remember all of the explanation. Una invitación que se le había hecho al pueblo judío. An invitation that had been made to the Jewish public. Al pueblo escogido. The chosen people. Al pueblo que tenía el derecho. The people who had the right. Y ese pueblo lo rechaza. That public, that people, they reject it. No quieren nada, se excusan. They don't want anything, they make excuses. Y dice el Señor, entonces vayan a las calles e inviten a todo mundo que quiera. So then he says, well, then go to the streets and invite anyone who wants to come. Y así fue, las bodas se llenaron de gente que no fueron los primeros en recibir la invitación. And that's how the weddings would be full of people who didn't accept the original invitation. Otra vez, una imagen de judíos y gentiles. It's an image of Jews and Gentiles. Pero para todos los que están aquí muy contentos diciendo, ay, qué dicha que aunque yo soy gentil, Jesús me invitó, yo estoy y fui invitado a su banquete. But it's really nice for us who say, well, it's so great that even though I'm a Gentile, Jesus invited me to his banquet. En este relato de Mateo hay un detallito que no leímos la semana pasada. In this version of Matthew, there's a detail that we didn't see last week. Dice en versículo 11, cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que había allí un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Dijo el hombre. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Verse 11, but when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Friend, he asked, how did you get in here without wedding clothes? The man was speechless. Then the king told the attendants, tie him hand and foot and throw him outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are invited, but few are chosen. Óigame, si bien es cierto, ninguno de nosotros tuvo que pasar por la ley. Even though none of us had to pass through the law. Y todos los rituales judíos. And all of the Jewish rituals. Y no necesitamos ser judíos para acercarnos a Dios. And we don't have to be Jews in order to get close to God. Y por gracia fuimos invitados a su banquete. And by grace we were invited to his banquet. No podemos venir ante su presencia vestidos como nos da la gana. We can't come into his banquet being dressed however we feel like. ¿Qué está diciendo Jesús? What is Jesus saying a here? todos nosotros, los gentiles? To all of us here, the Gentiles. Que recibimos la invitación sin ser parte del pueblo de Dios. Who receive the invitation without being part of the people of God. Es que sí, podemos ser parte de la boda. It's like, yes, we can be part of the wedding banquet. Siempre y cuando estemos vestidos del vestido que Él define. As long as we are clothed in the type of clothes that he requests. Y ese vestido es la gracia de Cristo. And that clothing is the grace. Es Cristo mismo. Is Christ himself. Es su sacrificio. It's his sacrifice. Recuerdan como el vestido que Dios le puso a Adán y Eva. Remember, it's like the clothing that he put onto Adam and Eve. Así que no es, Dios salvó a todos los gentiles. No, señores, no, señor. So it's not like, oh, well, God saved all the Gentiles. No, it's not like that. Él permite que disfruten su banquete aquellos que sí recibieron la invitación por gracia, pero que aceptaron sus términos de salvación. Yes, he opens his banquet to those who receive the invitation, but under his requirements.
us. Ujú. Y ya terminando, recuerden que después de eso la conversación se va con los fariseos, le preguntan, Señor, ¿y está bien que le paguemos los impuestos a Roma? And then the Pharisees say, is it okay for us to pay taxes to Rome? Vean que lo que hacen los fariseos es tratar de distraer a Jesús de lo que él está tratando de compartirles. It's clear that they're trying to distract Jesus from what he's trying to share with them. Y Jesús les dice, deme una moneda. And Jesus says, give me a coin. ¿De quién es la cara? Esta que está aquí. Who's the face that's here? Del César. It's Caesar's. Porque lo que ellos quieren es que Jesús diga algo para acusarlo con los romanos. Because what they're wanting is for Jesus to say something that will allow them to accuse him with the Romans. Y dice, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. And so he says, give to Caesar what is Caesar and to God what is God's. Y después los saduceos, otro grupo religioso, And then the Sadducees, another religious que group no creen en la resurrección, who don't believe in the resurrection, vienen con el cuento de que, ¿qué pasa si este hombre se casó, esta mujer se casó y se le murió el esposo y después vino otro y se casó con su hermano y se casó con su hermano? Cuando resucite, ¿de quién será esposa? and they come to him and they say, oh, what would happen if this woman, and then she gets married, but then he dies, and then she marries a brother, and then he dies, and then she marries the other brother, and he dies, and then Y les dice, who does she belong to in the resurrection? ustedes son tremendos, dice, porque ustedes no saben que en la resurrección ya no habrá matrimonio. And he says, don't you realize that in the resurrection there won't be marriage anymore? Así que algunos que para algunos de ustedes son buenas noticias esas, que no va a haber matrimonio en la eternidad. So for some of you, that's good news. There won't be marriage. Para otros, para mí es triste, porque a mí me gustaría estar casado con Evelyn en la eternidad. For me, it's sad because I would like to be married with Evelyn in eternity. Porque vamos a ser perfectos los dos, pero bueno, no vamos a estar casados en la eternidad. But we won't be married in eternity. Pero dice que vamos a ser como los ángeles. But it says that we'll be like angels. Y no me voy a meter ahí porque eso es una explicación complicada. And I'm not going to get into that because that's very complicated. Pues algunos dicen, lo que Jesús está diciendo es que los ángeles son asexuados o los ángeles no tienen ese tipo de relaciones. Es un rollo ahí. Some people say, oh, it's because the angels are asexual or they don't have relations like that, but it's all a mess. No. El punto es que vamos a ser como los ángeles, o sea que vamos a tener un tipo de comunión diferente, no se requiere el matrimonio. It means that we'll be like angels, so we'll have a different kind of communion and marriage won't be necessary. Pero lo que sí se asegura a Jesús de confirmar es la resurrección. Y dicen, señores, que la resurrección es real, porque Abraham y Jacob, Dios se presentó como el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Dios es Dios de vivos, no de muertos. But he assures them that the resurrection is true and that I lost you there. En el versículo 32. It's verse 32. And he says, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is the God of the dead. He is not the God of the dead, but of the living. Bien, ya me pasé un montón. Well, I went over time. Y nos quedó pendiente el asunto de cuál es el mandamiento más importante. And we have pending what is the greatest commandment. Pero bueno, la próxima semana lo vemos. But next week we will see it. Así que muchas gracias. So thank you. Sigan leyendo.